¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy voy a trabajar con este hermosísimo Ficus microcarpa variedad Retusa, que lo tengo ya hace un par de años. No es mucho tiempo el que tengo, se lo compré a un amigo y lo he tenido simplemente ahí descansando, esperando turno para poderlo trabajar. Y bueno, hoy le toca trasplante. Es un árbol que he dejado crecer, que he dejado engrosar. Ahí ya tiene el grosor necesario y yo pienso que es tal vez la parte más importante que tenemos que considerar cuando estamos trabajando nuestros árboles. En un video anterior yo había hablado sobre, bueno, ¿qué hacemos primero? Dejamos los árboles engrosar, trabajamos los árboles, y para mí, bueno, una de las cosas primordiales que tiene el bonsai de primera mano es la salud del árbol, asegurarnos que estén en un muy buen estado de salud, ojalá inmejorable, por decirlo de alguna forma. Y la segunda parte es el grosor, el desarrollo, el cultivo, como usted quiera llamarlo. Es una parte importante porque es tal vez lo que más tiempo lleva, y no es que la parte de diseño no lleve tiempo, y no le estoy restando importancia a eso, ni mucho menos. Sin embargo, es una parte que pienso yo que evoluciona un poco más rápido que la parte de cultivo, sobre todo para nosotros que de alguna manera, al menos en mi caso, no poseo un jardín, no tengo una finca o un lugar donde puedo dejar mis árboles crecer libremente, sembrados en el suelo hasta que tengan grosores adecuados. Yo simplemente dejo los árboles crecer en su maceta. Uso, al igual que muchos coladores, utilizo macetas de entrenamiento, utilizo todos los medios posibles que me encuentre para poder hacer que el árbol desarrolle, que crezca, que engruese el tronco y demás. Bueno, este es el caso de uno de ellos, que ha engrosado un poquito más desde que lo compré. Lo he dejado descansar, he dejado de que las ramas engruesen un poco. No ha sido mucho el desarrollo de la ramificación porque este árbol está necesitando trasplante. Ya el árbol está muy lleno de raíces en su maceta. Obviamente es una maceta que no es muy grande, no es como de cultivo, más bien es ya una maceta de bonsai o de pre-bonsai, como usted quiera llamarlo. Y de esta forma, pues, el árbol no ha sido tan significativamente rápido en crecimiento. Estas se pueden arrancar casi que a mano. No ha sido tan rápido su crecimiento, tan evidente el engruese de las ramas, por prácticamente estas dos razones: la maceta en la que está, pero siento que tiene más peso el tema de la falta de trasplante. Entonces hoy lo que voy a hacer es defoliar el árbol. Voy a dejar simplemente la yema apical y voy a dejar una de las hojitas en el extremo, porque necesito que estas ramas sigan alargando de alguna forma. Voy a seleccionar algunas ramas, no todas las ramas se van a quedar. Es bien sabido que los ficus de alguna forma no, siempre que brotan demasiado por muchos lados. Entonces de un brote que salen hasta 4 o 6 ramas al mismo punto, y eso nosotros tenemos que seleccionarlo, que liberarle el árbol, dejar solamente la rama más dominante o máximo 2 ramas por brote, para que el árbol no se llene, no se sature de tantas ramas en el mismo sitio y nos vaya a complicar el tema de la ramificación, ¿verdad? Entonces es bien sabido que cuando tenemos un ficus que brota y brota bien, tenemos luego que seleccionar todo lo que son brotes y dejarle al árbol las ramitas que sí nos funcionan, que sí nos sirven para el desarrollo, para el diseño y demás, y con eso poder seguir trabajando de nueva cuenta. Entonces este es el paso que estoy siguiendo en este momento: limpiar un poco este follaje, porque es bastante las hojas que han brotado, bastante las ramas que han salido de un mismo punto. Ahorita no las estoy
eliminando, simplemente estoy defoliando prácticamente por completo. Hay algunas que están muy pequeñitas, eso es una muy buena señal. También ha reducido muy bien la hoja, entonces es señal también de que el árbol ha evolucionado bastante, porque para el tamaño que tiene este árbol se necesita un tamaño de hoja pequeña. El retusa como tal tiene un tamaño de hoja relativamente grande, no sé si habrá una aquí bastante grande, pero yo tengo otros retusas mucho más grandes y las hojas son bastante más grandes que estas. Así es que voy a seguir limpiando, voy a seguir quitando follaje, liberar espacio. ¿Para qué hago eso también? Para que a la hora del trasplante muy probablemente voy a tener que ser un poco, ¿cómo decirlo? Un poco fuerte en el trasplante, en lo que es corta de raíz. Muy probablemente voy a tener que cortar bastante raíz, entonces esta liberación de follaje va a mantener el árbol equilibrado y va a permitir su recuperación sin ningún problema. Y aparte de eso, voy a hacer un experimento, si se puede llamar así también, porque yo sé el resultado. Ya no es tan experimento porque yo sé el resultado que va a haber, sino que voy a utilizar una combinación diferente, un poquito diferente de sustrato, que ahorita lo vamos a ver, porque en el grupo de WhatsApp de mi taller de bonsai internacional ha habido un poco ahí de conversatorios respecto a lo que son sustratos, respecto a cuál sustrato mantiene mayor humedad, cuál dura más en secarse y demás. Entonces todo eso es súper enriquecedor, así es que yo voy a hacer una combinación diferente para que los amigos que están viendo el video, para que los colegas del chat de WhatsApp puedan tomar en cuenta esta combinación y de pronto les pueda servir en lo que son sus árboles, en el cultivo de sus árboles, porque yo por lo general siempre cultivo o tengo mis árboles 100% en piedra volcánica. Entonces por ahí el tema del sustrato, que es si se hace alguna combinación que funcione mejor y demás. Así es que yo hice una combinación ahorita, así rápidamente, ya se las voy a mostrar. Primero voy a terminar de defoliar este árbol y ya continuamos con el trasplante. Ya tengo el árbol un poco más limpio de follaje y bueno, lo que estoy haciendo ahorita es quitando las ramas que evidentemente no me van a funcionar en lo que es mi diseño. ¿Como cuáles? Estoy quitando las ramas que salen hacia abajo totalmente de la ramificación, independientemente de la posición. ¿La posición en qué sentido? Todavía no estoy definiendo que si va a ser primera rama, que si va a ser segunda rama, no, todavía no estoy haciendo nada de eso. Estoy simplemente quitando el exceso, por decirlo de alguna forma, de lo que es ramificación. Como les dije al inicio, estos árboles es muy común que broten de forma excesiva de un mismo punto. Entonces hay lugares donde salen hasta 3 o 4 brotes de un mismo punto. Eso lo que va a hacer es crear también, entre otras cosas, un crecimiento invertido, lo cual tampoco es muy positivo a razón de diseño, a razón de la estructura del árbol. Entonces,
yo busco quitar ese exceso de brotes y dejar los laterales, que son los que me van a funcionar a la hora de crear la ramificación del árbol. Hoy muy probablemente no voy a meter alambre, de hecho estoy hasta que pican las manos por poder alambrar este árbol y dejarlo ya en posición, pero vamos a hacer las cosas como se debe, tomando decisiones de a poco, paso a paso. Es importante para la salud del árbol y para el proceso, no correr, sino llevar las cosas con un buen sentido lógico, dándole tiempo al árbol de que se pueda recuperar. A veces queremos correr, a veces queremos sacar todo de manera rápida, sin pensar en el proceso que el árbol debe pasar de creación de las ramas, selección de brotes, darle el chance de crecer, darle el chance de engrosar. Simplemente a veces caemos en el error, o tal vez en las ganas de querer ver el arbolito ya trabajado, y simplemente metemos alambre para que se vea bonito y lo dejamos ya listo. A veces se puede, a veces no. ¿Qué lo determina? La paciencia, el plan que tenga usted para el árbol, qué tan rápido, qué tanto quiere usted pagar el precio, ver el proceso del árbol crecer y desarrollar. Todo eso influye. Todo eso influye, pero cuando tenemos un árbol con mucho potencial, es mejor llevar las cosas poco a poco para que se vaya viendo el resultado de la forma correcta. Y eso nos sirve para todo. Las decisiones que tomemos con nuestros árboles nos van a ayudar para bien o nos van a complicar la vida en algún momento. Entonces, ok, sigo seleccionando brotes, como les dije, quitando lo que por razón lógica no funciona, no me sirve en un posible diseño. Estoy quitando los brotes más débiles, estoy quitando los brotes que están saliendo todos de un mismo punto, estoy dejando los más fuertes. Básicamente a esto es lo que estoy haciendo con el árbol. Y hay una rama aquí que del todo hay que quitar, que es esta rama justamente que está acá, porque están haciendo en el interior acá y está mal posicionada, así es que fuera de una vez. Fuera de una vez. Y me parece que con lo que me queda, pienso que ya tengo suficiente para construir un futuro árbol bonito, frondoso, bien adecuado al estilo. Que va a ser un shohin muy bonito. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Si usted puede ver, tengo brotes mucho más largos que otros. Yo quiero nivelar la fuerza del árbol y darle el chance de que el árbol reaccione parejo. Entonces, brotes tan fuertes como estos yo los reduzco de tamaño porque necesito que el vigor del árbol se nivele, se acomode y que el árbol muestre un estándar de crecimiento un poquito más balanceado. Y con eso yo voy a poder, si usted ya usa más o menos la imaginación, ya más o menos entiende por dónde va el asunto, usted puede ver que va a ser un árbol con mucho peso acá. Esta primera rama va a tener muy buen peso. Tengo el lápice acá, tengo ramas traseras acá y voy a hacer una pequeña rama, no tan fuerte, no tan potente como esta, porque voy a desbalancear el árbol hacia este lado, aprovechando una muy buena base que esto tiene. Una base más o menos de esto, voy a hacer casi un árbol de
1 a 1,5 en proporción. Va a ser un árbol muy masculino, muy bajo en su follaje, muy potente. Por eso necesito desarrollar una muy buena ramificación. Y eso se hace con el cultivo. Queda el siguiente paso también, aprovechar y repasar tocones viejos de cortes pasados, liberarlos, ir creando esa transición más suave entre los cortes y entre las ramas nuevas. Eso también es muy importante, es estética en el árbol, esa transición, esa suavidad en la transición de los cortes es sumamente importante tenerla en cuenta si queremos tener un producto terminado de buena calidad. Entonces, tómese el tiempito, afine cortes, revise que el árbol se vea bien, que esa transición sea lo más suave posible, que no quede un tocón por ahí salido y atrás los brotes nuevos, no, que se vea una transición bonita, suave, estilizada. Eso habla muy bien del trabajo con nuestros árboles. Muy bien, un par de ramitas más que hay que quitar. Y ok, vamos a trasplantar, no le voy a quitar más, voy a dejar el árbol así como está. Esto lo que va a hacer es volver a activar el árbol y que esta ramificación que ya está seleccionada, que ya son las ramas que yo en un futuro quiero acomodar, muy probablemente habrá una que otra por ahí que quitar de más, que ya eso luego con tiempo uno se sienta y lo revisa y analiza y ya cuando se hace el tema del diseño y el alambrado y se seleccionan más ramas, muy probablemente alguna que otra rama por ahí quede sobrando, entonces se elimina. Pero de momento me parece que con esto yo puedo construir un árbol bien bonito y lo que sigue a continuación es darle un poco más de refresco a estas raíces que estoy casi seguro, no lo he revisado, de que está muy lleno de raíces. Vamos a ver si no me equivoco. Está saliendo relativamente fácil y bueno, justamente lo que me esperaba. La maceta salió prácticamente limpia. Quiere decir que todas las raíces tienen abrazado el 100% del sustrato. Y usted lo puede ver, lo que se está cayendo, lo que está en la superficie, usted lo puede ver ahí. Porque todo esto tiene hasta la forma de las patas de las raíces, de la maceta, perdón. Entonces necesitamos liberar todo ese follaje. Quiero fijarme nada más si esto blanco es un hongo, un parásito, un ácaro. Parece que no. Ok, entonces vamos a liberar todas estas raíces. Efectivamente el árbol necesitaba un refresco en lo que es el sustrato. Podar raíces, liberar un poco este árbol, darle más chance de crecimiento. De ahí la razón de que el árbol ya se había frenado un poco en el crecimiento, ya no crecía con el vigor de un ficus. Eso es porque ya no tiene espacio para crecer. Esa es otra razón por las cuales nosotros nos damos cuenta que el árbol necesita un trasplante. La primera y la más evidente es porque a simple vista vemos que la maceta, ya la superficie está demasiado llena de raíces y nos damos cuenta que la maceta se siente muy compacta, muy llena de raíces. Entonces eso nos avisa y nos dice que el árbol necesita trasplante. La segunda es que vemos o notamos un freno en el vigor del árbol. El árbol sigue saludable, el árbol sigue creciendo, el árbol sigue normal. Sin embargo, notamos que el árbol pierde algún vigor en su crecimiento y eso es obviamente el tema, porque ya no tiene espacio, ya no tiene más para dónde crecer. Con los ficus también se da. Al contrario de juníperos y pinos, que les gusta estar más tallados en lo que es el sustrato, las raíces y todo esto en la maceta, los ficus son muy invasivos en cuanto a raíz y de alguna forma pues necesitan un poco más de espacio para crecer. Les gusta más el renuevo de raíces, sustrato y demás para que puedan seguir creciendo. Entonces seguimos quitando el sustrato viejo,
¿Que este sustrato se puede reciclar? Claro, claro que sí. Muy sencillo, simplemente se limpia, se le quitan todas las raíces viejas, se tamiza de nuevo, se lava si quiere y lo vuelve a reutilizar. No hay ningún problema. Ok. Necesito una tijera para raíces. Aquí tengo una. Un consejo, si tiene una tijera para follaje, no la utilice en raíz. Utilice una tijera con más fuerza en lo que son las hojas para cortar estas raíces, para que no se le desafile la tijera de follaje. Y por si hay alguna bacteria o alguna cosa en las raíces, no se la vaya a trasladar al follaje. Entonces, un consejito importante que necesitamos tener muy en cuenta. Quitar algunas raíces muy gruesas que hay por acá. Recuerden que lo que buscamos nosotros es raíces finas. Entonces hay algunas raíces gruesas que, ¿por qué se forman? Bueno, obviamente porque es un ficus, y segundo también porque el espacio ya era muy reducido, entonces la raíz empieza a enrollarse, empieza a crecer, empieza a desarrollar y por ende empieza a engrosar. ¿Qué tan invasivo puedo ser yo con un trasplante en un ficus? Se puede cortar sin miedo. De hecho, el ficus puede vivir o puede recuperarse o regenerar su sistema radicular, dejando inclusive vestigios de raíces gruesas. A ese punto podemos dejar nosotros nuestro árbol y el árbol se va a recuperar. No es necesario hacerlo, pero el árbol tiene la capacidad para regenerarse después de un corte de raíces tan brusco como este. Que en realidad no estoy siendo tan brusco, simplemente estoy liberando, cortando, dándole espacio para crecer. Es importante ir aplanando la parte baja del nevari, la base. Es importante liberarla. Aquí hay un tocón fuerte. Bueno, esto es del tronco ya. Y aquí ya llegué al tronco, parte sólida. Vamos a liberar eso un poquito. Quitar algunas raicillas gruesas que hay por ahí. Ahí se oye. Esto es puro tronco ya. Y dejamos raíz fina. Hay que traer raíz gruesa por acá, que se enrolla. Entonces la cortamos. Cortamos esta también. Y me parece que ya. Árbol muy saludable. Muy saludable. Liberar un poquito estas raíces que han estado por ahí por mucho rato. Ajá. Un poquito de limpieza, asegurarnos que todo esté bien. Asegúrese que no hayan raíces podridas, que no hayan hormigas, que no haya plaga. Todo este tipo de cosas revisamos cuando estamos haciendo un trasplante. Nos aseguramos que las raíces estén en buen estado, que no queden enrolladas, que no queden cruzadas. Todo este tipo de cosas nos aseguramos para revisarlo y para corregirlo si es necesario en el momento del trasplante. ¿Por qué? Porque ya después no se va a poder hacer hasta el próximo trasplante. Entonces este es un momento especial y único para poder arreglar todo esto y liberarlo. Listo. Súper bien. Árbol libre, raíces cortadas. Ok. Voy a lavar la maceta. Voy a hacer un poco más de espacio para proceder con el plantado de nueva cuenta en su maceta. Muy bien, ya tengo acá la maceta lista. Siempre es bueno cuando vamos a hacer un cambio de sustrato, un trasplante y vamos a utilizar la misma maceta, siempre es sumamente importante tener el chance o la oportunidad o tomarse el momento
de lavar la maceta, por lo menos enjuagarla, porque ha estado mucho tiempo en contacto con el mismo sustrato, puede generar algún tipo de hongo, algún problema, lo que sea. Entonces es súper importante que usted tome el momento y se pueda limpiar la maceta, como le digo, enjuagarla, le paso una esponjita, algo que le pueda quitar el exceso de sustrato, si hay hormigas, si hay algún insecto, lo que sea, que pueda de alguna forma volver a colonizar, contaminar o dañar la maceta, la planta, como quiera verlo. Siempre es importante salvaguardar la integridad del árbol. Okay, estoy poniendo los alambres de anclaje. Y vamos a plantar el árbol de nueva cuenta. Necesito nada más el alicate, que se me olvidó. Buscamos el alicate. Ok, sustrato. Yo siempre he plantado, o desde muchos años para acá, he utilizado sustrato volcánico al 100%. Pero esta vez voy a hacer un mix, o hice un mix de sustrato que tal vez a algunas personas les va a gustar, a otras no tanto. Simplemente lo que quiero es mantener el árbol hidratado. Es más o menos un experimento, como les dije. Estoy quitando unos toconcillos por acá que todavía están muy grandes y que me van a estorbar un poco para plantar el árbol, así es que los estaba quitando. Perfecto, ahora sí, porque el árbol no entraba del todo. ¿Y qué sustrato voy a usar? El mismo sustrato volcánico, solamente que le puse un poquito de piedra pómez. La piedra volcánica un poquito más fina para darle un poco más de espacio, de camino a las raíces. Y le he puesto un compuesto orgánico, un compost, es lo que puse al árbol, al sustrato, perdón. Voy a poner hormonas. ¿Necesarias para un ficus? No, no es necesario. ¿Le van a servir? Claro, montones. Entonces, ¿qué es el tema del mix que acabo de hacer con el sustrato? Simple y sencillamente, suficiente hormona. Simple y sencillamente déjeme acomodar nada más el árbol en posición. Ahí. Sí, perfecto. Una manera para que el árbol mantenga mucho más tiempo la humedad, pero no en exceso. De ahí el contraste del compost de lombriz junto con la piedra pómez. De ahí el contraste. La piedra pómez es sumamente porosa y lo que va a hacer es que va a dar mucha más aireación al árbol. Entonces esto de alguna manera me va a ayudar a mí a que el árbol, pueda tener mucha más, mucha más interacción de oxígeno y que no haya problemas. Aparte de que el compuesto orgánico de alguna forma lo va a fertilizar. ¿Sí? Estos anclajes simplemente son temporales. La idea es que el árbol, en el momento en que desarrolle y crezca bien, se le puedan quitar porque ya la cantidad de raíces va a ser considerable y el árbol se va a mantener por sí solo en la maceta. De hecho, este árbol no estaba anclado, pero de momento lo podemos mantener así. Nada más revisar que el frente esté bien. Me parece que hay que inclinarlo un poquitico. Se
Se me movió un poco. Así, mucho mejor. Ok, lo pongo así de frente para que usted lo pueda ver bien. Y rellenamos con el mix que hice de sustrato, que como les digo es un experimento entre comillas porque ya yo sé cómo funciona. Recordemos que con los sustratos el truco o la magia está en lograr una combinación capaz de mantener una buena oxigenación, mantener un buen drenaje, súper importante, y que mantenga una buena retención de agua en el sustrato, pero no excesiva, no al punto de ahogar el árbol. Eso es súper importante en un sustrato. ¿Qué combinaciones? Las que estén a su alcance, las que les faciliten más por su zona, por su economía, por gusto y demás. Usted tiene que asegurarse que el sustrato que utilice mantenga una buena oxigenación, mantenga un buen drenaje y mantenga una buena retención de agua. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un sustrato que sea poroso, que retenga agua obviamente y que drene lo suficiente para que no empose el agua en el sustrato y vaya a dañar las raíces del árbol. Esos son las características que todo sustrato debe tener. De hecho, hasta hice un video referente al tema donde lo explico mucho más ampliamente. Pero eso, a grosso modo, queridos amigos, es la característica o es lo que tenemos que buscar. ¿Qué está pasando acá? La piedra pómez se está combinando con la piedra volcánica. El compuesto orgánico de alguna forma está como de la mitad para abajo, a pesar de que yo lo mezclé todo bien, y se va a integrar más fácilmente a la raíz. Pero con la salvedad, o con la ventaja diríamos que con los riegos constantes, el mismo compuesto orgánico se va a ir degradando y se va a ir lavando o eliminando por los agujeros de drenaje. Entonces no corro el peligro de embotar el árbol o de hacer un fango ahí horrible que vaya a dañar las raíces del árbol y vaya a comprometer la integridad del árbol como tal. Esto es simplemente crear sustratos, que prácticamente ya todo está creado, ya todo está inventado. Es simplemente encontrar la combinación y la fórmula que mejor nos sirva a nosotros. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los árboles que tengamos, dependiendo de los alcances que tengamos, dependiendo de la zona en donde estemos ubicados. Si es una zona muy caliente y hay que estar muy pendiente del riego, lo importante es hacer un mix de sustrato donde tenga un poquito más de compuesto orgánico que retenga mayor cantidad de agua para no tener que estar tan pendientes del riego o con el riesgo de que el árbol se vaya a deshidratar por una ola de calor muy fuerte. Pero si estamos en un sitio de mucha altura, de mucha humedad, que llueve muy constante, etcétera, etcétera, no podemos hacer un mix exactamente igual. Necesitamos algo que drene todavía más rápido y que se seque todavía a una velocidad mayor para que la constante caída de lluvia no afecte el árbol. Todo ese tipo de cosas tenemos que considerarla cuando vamos a hacer los mix de sustrato para nuestros árboles. No es simplemente, yo quiero usar piedra volcánica, yo quiero usar un compuesto orgánico, yo quiero ponerle arena, yo quiero ponerle piedra pómez. Los gustos son buenos, pero tenemos que adaptarlos a nuestras necesidades, a nuestras condiciones climáticas, a la zona donde estamos y a la forma en cómo tenemos nosotros para cultivar nuestros árboles. Eso le va a dar a usted la mejor combinación para el beneficio suyo y para beneficio obviamente de sus árboles. Así es que así quedó el árbol con el nuevo sustrato. Obviamente es un sustrato que va a retener un poquito más de humedad. No voy a tener que estar tan encima de él con lo que es el riego. De momento voy obviamente a regarlo y lo voy a poner en un lugar muy caliente, muy iluminado, debajo de una lámina transparente donde le dé bastante calor, pero no sol directo, y lo voy a regar diario. Esa combinación de humedad con el calor constante, que va a ser como un invernadero, va a obligar al árbol
y lo va a estimular a crecer, a brotar de nueva cuenta, a tirar muchas raíces y a que esto se expanda y que crezca con mucha potencia para luego volver a acomodar ramas, podar, empezarle a darle forma a este hermoso shohin de Ficus microcarpa variedad retusa. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. ¡Chao!